siempre hay sobrevivientes. De esos sobrevivientes que nosotros venimos. Y bueno, junto con la academia empezamos a trabajar en el año más o menos 2010, que fueron muy importantes en la Facultad de Humanidades, un acercamiento a la academia, porque son hitos que yo les estoy contando para contarles un poco nuestra situación actual. El amigarnos con la academia, empezar a tener ese puente, estábamos muy separados de la academia. Acuérdense que tanto Daniel Vidal como otros académicos no lo reconocían. Hablaban de Chapulandia, de Renzo Fiogarte, ¿verdad? Sacaban artículos en la prensa, hablaban de que éramos indios truchos, había todo un rompimiento muy fuerte en la academia. Pero lentamente fuimos entramos a Humanidades a estudiar, también ahora tenemos a Martín Delgado, que es casi antropólogo, y entramos a estar mucho tiempo en Humanidades para hacer ese vínculo. Y se ha logrado, hoy en día sí hay un trabajo, hoy trabajamos bastante con las arqueólogas. Bueno, yo ayer estaba antes de ayer, perdón, estaba en Piriápolis con 2 arqueólogas, reconociendo cairnes, sitios ancestrales nuestros. Estamos en esa etapa de conexión, donde tanto la palabra nuestra como la académica son reconocidas. Nosotros reconocemos la palabra, la voz académica, pero también muchos académicos, como hay aquí presente un académico también, nos reconocen nuestra voz como legítima. Entonces, yo creo que algo ha cambiado. También, por otro lado, se han surgido muchísimas comunidades últimamente. Conacha se quedó chico, actualmente somos 6 comunidades, pero por fuera de Conacha hay muchísimas más. Se habla de que hay 18 comunidades en total en distintos puntos del país. Clanes también, han surgido muchos clanes. El primer clan fue el clan Choní, pero ahora hay varios clanes familiares que se reconocen como charrúa. Es todo un proceso. En el año 2011 pudimos trabajar con el Instituto Nacional de Estadística desde el Conacha y hicimos una pequeña campaña de autoidentificación. Bueno, Gerardo hizo un spot que para mí fue súper importante. Gerardo ese spot que se pasó por los medios públicos, pero también privados. Una semana logramos pasarlo en el Canal 10 y en la red CORI, pero hicimos también una recorrida por diferentes capitales y pueblos del interior, dando charlas en el año 2011, como campaña hacia el censo. Y eso nosotros lo vimos reflejado, no solamente en nuestro trabajo de Clan Choní, de otras organizaciones que no estaban en el Conacha, todas trabajaron a su manera para la autoidentificación. Y se logró que el 5% de la población se autoidentificara con ascendencia indígena. Y un 2,4%, que es casi 77.000 uruguayos, reconocieron como su principal ascendencia la ascendencia indígena. Ustedes recuerdan que había dos preguntas. ¿Quiere usted tener ascendencia? Y había varios sitios. Europea, blanca, europea, afro, amarilla, indígena, otros. Muchos de nosotros pusimos más de uno. Cuando uno ponía más de 2 opciones de ascendencia, le tenían que preguntar, muchas veces no se decía, pero le tenían esa cita, ¿cuál considera usted su principal ascendencia? Y ahí 77.000 uruguayos dijimos que nuestra principal ascendencia es indígena. ¿Por qué nuestra principal? Porque es una manera de autoidentificarnos culturalmente también, de que nuestro bagaje cultural es más indígena que europeo. O que elegimos también, es un tema de elección, ¿cuál ascendencia? Yo no voy a dejar de querer a mis abuelitos, mis abuelos vascos, luchar por el reconocimiento charrúa. Tenemos la sangre mezclada, pero decidimos autoidentificarnos como charrúa porque sentimos que hubo una gran injusticia y que además nos corresponde luchar para que esa balanza que estaba en desequilibrio vuelva a estar en equilibrio, vuelva a tener que Uruguay sea un país que reconozca la diversidad cultural y, ¿por qué no?, luchar hacia un futuro, hacia la plurinacionalidad. Hoy estamos muy lejos de Uruguay, no ha ratificado el convenio 169. Y este año, en el año 2019, un poquito para atrás, nosotros, en el año 2019 empezamos a trabajar conjuntamente con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que empezó a hacer eventos en el 11 de abril. Empezamos a tener
el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso es muy importante también. Y en el año 2000, fue en el año 2000, estamos en el 22, en el año 2020 presentamos un petitorio para que Salsipuede sea nombrado sitio de memoria. ¿Por qué? Porque hay una ley de sitio de memoria. Nosotros habíamos participado en la instancia cuando se estaba haciendo la ley y habíamos visto que era posible que esa ley contemplara no solamente la época de la dictadura, o sea, los hechos ocurridos en la dictadura militar, los horrendos hechos ocurridos, ¿verdad? Las violaciones, las graves violaciones de los derechos humanos, sino que contemplara algunos otros hechos donde también se violaron los derechos humanos, que hubiera una puerta abierta, y lo logramos. Esa ley estipula que también no solamente es para ese periodo, sino que también es para otros hechos donde se hayan producido graves violaciones a los derechos humanos. Y logramos que, no solamente desde el CONACHA, sino que ahí estuvo ADENCH, estuvo el Clan Choní, estuvo un PAMPA junto con CONACHA, que presentamos el petitorio, y el año 2021, el 15 de diciembre de 2021, fue declarado el 15 de diciembre sitio de memoria. Y el 16 de octubre de este año 2022, fuimos todos a Salsipuedes y en un gran taparí, una reunión, en una gran asamblea, una gran unión de todos los charrúas y también muchos aliados, muchas personas aliadas a la causa, personas que luchan por los derechos humanos, que estaban allí. La Comisión de Sitios de Memoria destapó una placa donde declara a Salsipuede como sitio de memoria. Tengo que agradecer a dos personas en especial que han trabajado muchísimo, bueno, a Gerardo, a Dench, a Ciro, que está Rodríguez, que es nuestro actual presidente del CONACHA, y a Martín Delgado, que hoy no pudo estar acá, a Paula Padilla también, que han trabajado denodadamente para que eso se lograra. Y eso fue una alegría, fue un día de felicidad, porque fue como que ese día pudimos respirar como de paz, como que algo se logró, un pasito, como que fue también un hito, una gran victoria del movimiento charrúa. Que fue un día muy feliz para muchos, fue un día de gran reencuentro allí, porque también desde este año, más o menos en junio, mayo-junio, acá está Sergio y está Fabio, que no me dejaron decir, es que nos juntamos todos los pueblos indígenas, todas las organizaciones, comunidades y clanes indígenas, y conformamos la coordinación de organizaciones, comunidades y clanes indígenas de Uruguay, con un objetivo: lograr que se ratifique el convenio 169 de la OIT. Porque el día 6 de abril, en una sesión del Parlamento, de la Cámara de Diputados, un diputado, Felipe Carballo, logró que se hablara ese día, el 6 de abril, sobre el Día de la Nación Charrúa y de la identidad indígena. Y ese día fue también muy importante, porque muchos parlamentarios del Frente Amplio, de la bancada del Frente Amplio, incluso pidieron perdón por el genocidio charrúa, y se expresaron muchos parlamentarios a favor de nuestra causa, a favor del reconocimiento del genocidio. Lo cual fue un avance, porque si bien hubo otros homenajes a la Nación Charrúa en el Parlamento, nunca se logró que tantos parlamentarios hablaran a favor del reconocimiento del genocidio. Fue un día histórico también. A partir de ahí, el diputado Felipe Carballo, junto con también el delegado del FILA, Javier Delgado, nos convocaron al Parlamento, a todas las organizaciones, a todas las comunidades y clanes, a que trabajemos juntos. Y eso fue también un día histórico, cuando conformamos la coordinación, donde todos, ese día, esa foto en la sala del Parlamento, donde todas las manos por unanimidad estaban levantadas para lograr trabajar unidos hacia esta reparación, no solamente una reparación histórica, sino un reconocimiento que va a ser la ratificación del convenio 169. Es un gran reconocimiento a que existimos, a que habemos y somos pueblos indígenas en Uruguay.
Hay una gran negación, porque desde que se presentó en la minuta de Felipe Carballo ante el Parlamento, que el Parlamento ante la Cámara de Diputados y fue enviada en mayo más o menos a la Comisión de Legislación Laboral, han pasado muchas comitivas, han pasado muchas organizaciones que han sido llamadas a declarar su opinión, a expresar su opinión respecto a la ratificación del convenio. Y por ejemplo, pasaron por ahí el FILAC, representado por nuestro delegado Javier Delgado. El FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que tenemos un representante. Fue también un reconocimiento en el año 2005, cuando acreditaron a nuestra primera representante del FILAC, Ana María Barbosa, que llegó a ser presidenta de esta organización que es tripartita, donde están los estados, está la cooperación internacional, pero también estamos los pueblos indígenas, y fue acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el año 2005 tenemos un delegado indígena del FILAC, que es como parte de ese proceso de reconocimiento, ¿verdad? También, bueno, a mí me llamaron para trabajar como de forma honoraria en el año 2014 en la unidad étnico-racial de Cancillería, que también es como asesora de asuntos indígenas, o sea, que también es un paso. O sea, si hay una asesora, si hubo, porque ya no lo hay, si hubo una asesora en asuntos indígenas en Cancillería, quiere decir que hay pueblos indígenas. Si hay delegados indígenas ante el FILAC, quiere decir que existimos. Pero por otro lado, hay una gran negación por parte de las fuerzas políticas, de la clase política. Y esa es la negación que encontramos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo actualmente, que fue también llamado a que se expresara para ver qué opinión tenía sobre la ratificación del convenio, y bueno, fue negativa, pero hubo una puerta, y hay una puerta abierta, porque el actual ministro de Trabajo dijo que iba a llamar a una tripartita, que es una comisión tripartita, que es donde ahí se votaría, ¿verdad? Si Uruguay, un acuerdo, ¿no? Llegan a un acuerdo por votación donde participan el PIT-CNT, empleados, empleadores y el gobierno, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo, en ese caso el Ministerio de Trabajo. Esta reunión tripartita se va a hacer llamada, bueno, nosotros tenemos que luchar para poder hacer incidencia, poder estar también en esa, como movimiento indígena, que la coordinación esté también en esa tripartita, en eso estamos. También la Universidad de República fue llamada, donde la historiadora Ana Frega nos dio para adelante, yo creo que es grado 5, creo, es doctora en historia, donde nos dio para adelante, o sea, la Universidad de la República en ese aspecto también estaría apoyando, pero que también hubo la representante de la Facultad de Derecho puso sus ciertas dudas al respecto. Hay un gran temor, el principal escollo es el tema de tierras, y ahí, bueno, el Partido Colorado, el Partido Nacional también están muy reservados a esta rectificación, porque este convenio internacional estipula en uno de sus artículos la restitución territorial, pero es un tema que se puede solucionar muy fácilmente. Podemos ver otros países que lo han solucionado amigablemente con los pueblos indígenas. No es un gran escollo, sino que acá lo tienen como un cuco. Y bueno, y seguimos caminando actualmente. Desde la coordinación también se nos llamó y estuvimos ahí el 7 de julio en la Comisión de Trabajo, también tuvimos la posibilidad de defender nuestra posición. Y bueno, y faltaría ahora llamar a la OIT y a la ONU. Han pasado la universidad, ha pasado el Ministerio de Trabajo, la Institución Nacional de Derechos Humanos cambió su postura, estaba a favor de la ratificación, y esta nueva Consejo Directivo cambió su postura y está muy renuente a la ratificación. O sea que este acuerdo, ¿no? Se politiza el tema es, lamentablemente, se está siendo politizado, y depende de los gobiernos de turno y de su inclinación política ideológica, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso esta charla, porque queremos explicarles a ustedes que la ratificación de este convenio no es así que se ratifica y es ley, sino que pasa por el Parlamento lo aprueba, y luego
el Estado uruguayo tiene un año para hacerlo ley, pero en ese año que se aprueba, que se ratifica, que se hace ley, hay todo un proceso, ¿verdad?, con las organizaciones indígenas, se ha hecho así, ¿verdad?, es así que se hace, y conjuntamente con el Parlamento, donde se hacen acuerdos de cómo se va a implementar, porque tiene que estar de acuerdo a la normativa nacional, a las leyes nacionales, no puede estar por encima de las leyes nacionales, tiene que ser adaptado a la normativa vigente a nivel nacional. Y en ese proceso es donde se hacen todos los, las adaptaciones. Igualmente, el convenio se ratifica todo, no admite reserva, no se puede ratificar ciertos artículos, sí, porque me gusta, la parte cultural sí, siempre nos dicen, lo cultural sí, lo social ahí, la salud, la educación, la vivienda, lo espiritual también, o sea, puede haber un respeto. Se podría así trabajar mucho hacia el respeto, hacia nuestra espiritualidad. Pero la parte más importante, lo que no quieren es el tema tierras y el tema, que hay otro artículo también del convenio que estipula que cada vez que el Estado uruguayo va a ejecutar un proyecto o un programa o proyecto de desarrollo que puede implicar cambios, en una comunidad o en una población indígena, en un lugar, por ejemplo, minería, puede ser forestación, agrotóxicos, que puede enfermar a la población, que puede desfavorecer, ¿verdad?, a esa población, tiene que ser consultados las comunidades y las organizaciones indígenas, tienen que ser consultadas antes de empezar a estar en funcionamiento ese proyecto productivo. Entonces ahí que se llama consulta libre, previa e informada, es un derecho que está estipulado en el convenio, es uno de los artículos, la consulta libre, previa e informada. Que bueno, es un proceso también esa consulta, no es que de un día para otro, es todo un proceso, es como más o menos un año que debe llevarse, conversaciones y consulta a las comunidades locales indígenas. Y bueno, y ese es el miedo también, porque bueno, tendrían que estar consultando por cantidad de proyectos que ya tienen en marcha, ¿no? UPM, cantidad de proyectos que pueden desfavorecer la vida y pueden dañar incluso la salud de las poblaciones indígenas. Entonces, para terminar, les digo que nosotros hoy estamos vivos, estamos de pie, cargamos en nosotros, cada uno lo siente. Yo estoy segura que cada uno tenemos todos ese sentimiento de que tenemos dentro, cargamos con los muertos de Salsipuedes y también las 600 generaciones que tenemos para atrás. Ellos son los que nos guían nuestros pasos. Ellos son los que nos dan la fuerza en cada momento, los que nos dan la energía para seguir luchando y los que nos dicen, tienen que estar unidos, los que nos piden que estemos unidos y que no nos olvidemos de ellos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos y también por nuestros niños, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos que vendrán después. Porque tenemos el derecho a la identidad. Somos charrúas y tenemos el derecho a decirnos con orgullo y dignidad que somos y estamos acá. Este año, 2023, viene el censo. Nuevamente, nos agarra un poco apurado ya, porque ya se viene. Pero lo que les quiero pedir a cada uno de ustedes, que nos ayuden a visibilizar nuestra causa, por todos los medios que ustedes puedan, que nos ayuden también a trabajar para que en este censo nacional del 5% pasemos al 10%. Que nos ayuden a estar en cada lugar y que hablen con la gente, hablen con sus familias, hablen en sus entornos familiares de este tema, con los niños, que hablen con los vecinos, que hablen con las organizaciones sociales a las que ustedes están militando, que hablen también en los partidos políticos, si hay militantes políticos, que hablen en todas las esferas públicas y privadas para que logremos que este censo aumente nuestra ascendencia indígena y que la CEPAL nos reconozca. Actualmente nos reconoce como el 2,4% y que la CEPAL nos pueda reconocer con mayor cantidad de porcentaje de población indígena. Que un día
nos podamos parar con orgullo y dignidad y que un día seamos un gran pueblo nación charrúa. Pascuadín Chalá. Muchas gracias. Mari. Ahora vamos a comenzar la segunda parte de esta exposición, pero si nos permite, vamos a conectarnos nuevamente al Zoom, si les parece bien. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se han acercado a esta charla, a pesar de las dificultades por la fecha muy especial que estamos viviendo, por el movimiento bastante complicado, si se quiere, de la ciudad, un día muy especial, así que a pesar de todas las dificultades, muy agradecido de que estén aquí compartiendo esta charla, en especial a la Facultad de Ciencias Sociales, a sus funcionarios, que nos abrió la puerta, que anteriormente nos cerró el director general de la UTU, Juan Pereira. Esta actividad estaba prevista desarrollarse con estas mismas características el pasado 12 de diciembre en la Escuela de Artes Gráficas de la UTU, aquí en Montevideo. Esta charla formaba parte del conversatorio Elementos de la Identidad y la Cultura Uruguaya, que era organizada por docentes de la UTU. Lamentablemente esta charla no se pudo realizar, para nuestra sorpresa llegó el día 12, teníamos todo previsto para realizar esta charla y nos llaman telefónicamente para avisarnos de que la charla no se iba a realizar. Preguntamos las razones y nos dieron una razón bastante difícil de creer. Obviamente no salimos del asombro porque de alguna forma, algunas semanas atrás, organizaciones afro, bajo el mismo contexto, habían ofrecido una charla también allí en la UTU y no habían tenido ningún tipo de dificultad. Así que bueno, nuevamente agradecidos a la facultad y a sus funcionarios por abrirnos las puertas, así que aquí estamos. En lo que es particular, me corresponde presentar el libro Historias de la Resistencia de la Nación Charrúa. Así que vaya si ese acto arbitrario, por denominarlo de alguna forma, no es un buen ejemplo de resistencia a la libre circulación de ideas que impulsamos y promovemos las organizaciones indígenas para reivindicar nuestros derechos, nuestra identidad y la verdad histórica. También queremos agradecer el apoyo que recibimos para esta presentación de parte de la Coordinación de Organizaciones, Comunidades y Clanes Indígenas de Uruguay, a la que se refería Mónica. Historias de Resistencia de la Nación Charrúa es un libro de autor. Es decir, si ustedes van a cualquier librería, seguramente no lo encuentran. No lo van a encontrar porque es un trabajo editorial que no es llevado adelante precisamente por una editorial, sino es detrás de él hay todo un trabajo hormiga que implica todo el trabajo que realiza una editorial. Bueno, en este caso lo realizan personas sin experiencia en la industria editorial. Eso lo hace bastante meritorio.
Les decía que es un libro de autor, es un libro periodístico, en el que se intenta volcar la experiencia, en este caso, que me aportó escribir durante varios años en medios escritos y portales. Pero además, este libro es una ofrenda a los ancestros indígenas y pretende ser un aporte a la historia de las organizaciones indígenas de este país. Historias de resistencia de la nación charrúa es un reconocimiento al aporte realizado por 5 referentes indígenas que son entrevistados en este trabajo, 3 mujeres y 2 hombres. Es un recordatorio a los futuros líderes y lideresas indígenas que su lucha forma parte de un proceso en el que antes otros hermanos dedicaron buena parte de sus vidas. Pero además, el libro procura ser un testimonio vivo de un colectivo social largamente silenciado, invisibilizado y estigmatizado. Un colectivo que ha irrumpido en la escena pública, que no debe ser ignorado, que debe ser escuchado por las autoridades públicas, un movimiento que todos los días aporta y construye para una sociedad multiétnica y multicultural. Trabajamos, y me incluyo, para cambiar la narrativa de la nación, de un país sin indios, que al decir del antropólogo Gustavo Verdecio, relegó a los indígenas a un papel meramente decorativo y distante, a un elemento casi exótico en la historia del país. En este libro, los protagonistas cuentan sus propias historias, y esta es otra característica de la publicación. Quiero reconocer otros proyectos editoriales que antecedieron este trabajo, también escritos por descendientes de indígenas. Me refiero al Charrúa Ilustrado, de Elena Gil, en 1998, o al Genocidio de la población charrúa, de José Eduardo Pizarno, publicado en 2010. Quiero mencionar otros muy buenos trabajos, aportes, elaborados por integrantes de organizaciones indígenas. Y menciono 3, seguramente haya más. La petición que presentaron 4 organizaciones, el Consejo de la Nación Charrúa, el Clan Chonic, Umpampa y Adench, a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria para declarar a Salsipuedes sitio de memoria, es un muy buen trabajo que invito a leer. Hay otros, Rearmando el Gran Quillapí de la Memoria, de Mónica Michelena, que nos acompaña de 2011. Indígenas urbanos en el Uruguay, de Ana María Barbosa, egresada de esta casa, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en 2019. Y hay más. Como descendiente indígena, integrante de ADENCH y periodista, sentí el deber, el compromiso y la responsabilidad de escribir sobre nuestros pueblos originarios. Hace 10 años comencé a entrevistar a diferentes referentes históricos de este movimiento para registrar sus pensamientos, explorar sus trayectorias, convencido de que estos testimonios nos ayudarían a comprender la lucha que llevan adelante los colectivos indígenas desde hace más de 30 años. Al principio me propuse difundir el resultado de este trabajo en los canales internos de las organizaciones, pero en cierto punto consideré que había reunido un conjunto de muy ricas historias que merecían conocerse más allá del ámbito indígena. Fue entonces que surgió la idea de escribir un libro, que hoy, felizmente, es realidad. Dijimos que consideramos importante esta publicación porque surge desde el movimiento indígena, es decir, representa nuestra propia voz. También es relevante porque nos invita a reflexionar sobre los avances registrados en las últimas 3 décadas y a proyectar el futuro. La publicación abarca en una línea de tiempo desde la salida de la dictadura cívico-militar hasta el censo de 2011. Hagamos un rápido repaso de algunos sucesos importantes de ese periodo.
En 1985 se estrena la obra Salsipuedes, el exterminio charrúa, del actor, director y dramaturgo Alberto Restuccia. En 1988, el escritor Tomás de Matos publica la novela Bernabé, Bernabé, cuya segunda edición aparecerá en 2000. En 1989, la OIT adopta el convenio 169, que suscribe Uruguay y que aún no ha ratificado, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En 1992, en Uruguay, al igual que en el resto del continente, se celebran los contrafestejos con motivo de los 500 años de la invasión a América. Ese año, además, Uruguay suscribe el convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, más conocido como Fondo Indígena. En 2000 se promulga la ley número 17.256 sobre la repatriación de los restos del cacique Baimaca, Perú, que se materializará 2 años después, y que este año recordamos el 20 aniversario. En 2004 se promulga la ley número 17.767, que prohíbe realizar experimentos y estudios con los restos humanos de Baimaca. Ese año, además, por la ley 17.817, se crea la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 2 años más tarde, uno de nuestros entrevistados, Enrique Aullanet, se integró a ese ámbito de trabajo. En 2007 se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que sí suscribió Uruguay. 2 años más tarde, en 2009, se promulga la Ley 18.589, que declara el 11 de abril Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Ese año, además, el canciller Gonzalo Fernández afirmó: en los inicios de nuestra república, los indios de mi país sufrieron genocidio. Esto lo dijo en el marco del examen Periódico Universal en su 5º periodo de sesiones. En 2014, otro canciller, Luis Almagro, intervino en el marco de la primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, realizada en el contexto de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí realizó un reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo en el exterminio de los pueblos indígenas de nuestro territorio y pidió perdón en nombre del gobierno y el pueblo de Uruguay, reafirmando conceptos de memoria, verdad, justicia y no repetición. Días después, Almagro realizó una aclaración y se refirió a genocidio en lugar de exterminio, lo que se ajusta más a lo que en verdad sucedió. 3 años más tarde, ya les contaba Mónica, llegamos al censo 2011. Allí el INE incluyó una pregunta sobre autorreconocimiento étnico, por la cual nada más ni nada menos que 160.000 uruguayos se reconocieron descendientes de indígenas. Este fue un rápido repaso al que deben de sumarse aportes significativos de las artes y otras áreas del conocimiento, como la antropología biológica, la arqueología, la historia. El antropólogo José López Mas señala en el prólogo de este libro que las entrevistas exponen las peculiaridades de cada itinerario personal y la coincidencia en elementos centrales de este movimiento, en los valores de libertad y resistencia, el derecho a una identidad propia y a una tradición cultural, el respeto a la naturaleza y la lucha por ser reconocidos como descendientes de un pueblo originario de este país. Y agregan otro pasaje: a través de las entrevistas podemos apreciar las peculiaridades de cada itinerario personal, pero al mismo tiempo una coincidencia en elementos centrales de este movimiento, en los valores de libertad y resistencia, el derecho a una identidad propia y a una tradición cultural, al respeto a la naturaleza y la lucha por el reconocimiento pendiente que les debe el Estado uruguayo. Compartimos un mensaje de López Mas.
Gerardo, te quiero mandar un abrazo, lamento no poder estar allí, felicitarte por el libro, buena obra de los proyectos de la luz, tu trabajo es una contribución, una recuperación de la memoria y de la construcción de nuevas identidades de nuestra nación, que es muy importante que estamos viviendo todos los países que venimos del pasado colonial. La selección de entrevistas de un libro adecuada es igual y nos muestra las diferentes vertientes de Oriente Charrúa, las diferentes sensibilidades, diferentes orígenes. Son identidades que asumen responsabilidades de fondo de la historia histórica, pero también plantean desafíos personales. Te quiero presentar mi compromiso con la investigación y la reconstrucción de la historia indígena de nuestro país y unida constante de los contenidos de la educación formal. En buena hora, trabajo en buena hora toda la agenda de derechos que se abren en los movimientos sociales modernos que en Uruguay que cesa para recuperar el país. Te mando un abrazo grande y hasta pronto. Ana María Barbosa, Mónica Michelena, Enrique Ullaret y Elena Gil, además de Ciro Rodríguez, que también nos acompaña. Gracias, Ciro, por venir. Son los referentes indígenas entrevistados en este libro. Constituyen una muestra representativa de los protagonistas del movimiento indígena de este periodo. Me voy a referir brevemente a nuestros entrevistados. Ana María Barbosa tiene 61 años, es oriunda y vive en Tacuarembó, es licenciada en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, docente e investigadora en el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social en la sede de Tacuarembó del Liberar. Fue la primera uruguaya y charrúa en presidir el Fondo Indígena. Mónica Michelena tiene 59 años, nació en Tacuarembó. Paysandú, perdón. Fue docente de matemáticas en educación secundaria, fue delegada del Consejo de la Nación Charrúa y también representó a Uruguay ante el Fondo Indígena. Posteriormente se desempeñó como consejera honoraria en asuntos indígenas de la Cancillería. Su currículum es mucho más amplio. Nos vamos a referir a Enrique. Enrique Ullaret nació en Montevideo, tiene 70 años, es artesano. Por designación presidencial representó a la sociedad civil ante la Comisión Honoraria contra el Racismo, a la que nos referíamos recientemente. Fue invitado a participar de la asunción del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, y una de las tareas que más satisfacciones le aporta y que nos dice que no deja de aprender son las charlas que ofrece en las escuelas. Esta es otra de las tareas que hacemos cotidianamente todas las organizaciones. Elena Gil nació en Montevideo, tiene 75 años, es egresada de la Universidad Autónoma de México, UNAM, es ciudadana mexicana, aunque nació en Uruguay, vive en la capital de México, fue socia fundadora y primera presidenta de ADENCH, que es la organización indígena más antigua en funcionamiento actualmente. Elena es autora, como decíamos, del Charrúa Ilustrado, un libro para niños que muestra usos y costumbres charrúas en español y en lengua charrúa. Este libro está incluido en el catálogo del Plan Ceibal. Y Ciro Rodríguez, que nació en Mercedes, tiene 54 años, ¿verdad? 53. 53. Sí. Pero si estabas hablando. Es artesano y músico, representa el clan Choní. Este colectivo sumó el rescate de la espiritualidad al componente artístico de sus orígenes. Ciro fue uno de los 1.500 participantes en los primeros Juegos Mundiales Indígenas que tuvo lugar en Brasil en 2015 y actualmente es presidente del CONACH. Ya en los tramos finales de esta parte de la charla, vuelvo a referirme a las palabras de López Mas, que nos dice en el prólogo:
Este libro confirma que el devenir charrúa está en marcha y que las autoridades públicas no deben temer al indio. Este es un balón cultural, de revisión histórica, ecológico y de agenda social. Y dice en otro pasaje: los testimonios recogidos en el libro son de suma importancia para entender este movimiento social contemporáneo y nos confirma que a pesar de las políticas públicas de desmemoria, los indios y las identidades sociales no se destruyen, sino que se transforman. Muchas gracias. Ahora, si les parece bien, abrimos un espacio para comentarios, preguntas que quieran hacer. Adelante. Yo. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Acá. El libro que no se puede conseguir en librerías, lo puedes conseguir al fondo de la sala. Tenemos allí unos ejemplares para la venta. Gracias. Sí, tenía una pregunta. Hace poco, o relativamente poco, unos años, en la prensa apareció, la prensa le dio difusión a una noticia de que había una comunidad de indígenas guaraníes en Bella Unión, en Artigas, también en Cerro Largo, que yo sepa, ellos siempre estuvieron acá también. Y ellos, obviamente, desconocen los estados que están ocupando sus tierras, ¿no? Si ellos siempre estuvieron acá en Uruguay, y si han tenido contacto. Bueno, existía comunicación. Sí, es cierto lo que decís. Concretamente, algunas notas de prensa y algunos informes de corresponsales de canales de televisión damos cuenta que una familia de origen guaraní estaba viviendo temporalmente en Cerro Largo. Como decís, bien tú, los guaraníes también, como los charrúas, son un pueblo preexistente. Allí no hay un reconocimiento de parte de estos pueblos a los límites nacionales. Por lo tanto, este detalle, que no es menor, hace que estas familias guaraníes y otras que también circularon por lo que hoy conocemos por Uruguay tengan dificultades en materia migratoria, en materia de ingresos, de salida del país. Durante la pandemia también se les ha sumado dificultades. Y esta no es una realidad, quizás puede llamar la atención en Uruguay, pero también en otros países de América Latina, donde han habido avances con pasaportes verdes que le llaman, permitiendo pueblos donde se sabe que ocupan varios países que puedan circular sin dificultades. Ese es un camino que han iniciado algunos otros países. En el caso de los guaraníes, no sé si Mónica querés agregar. También preguntabas si ha habido contacto. Sí, claro, si ustedes como consejo, como comunidad, como asociación, tienen contacto, comunicación. Bueno, actualmente, hace mucho que no tenemos contacto. No sé, estos guaraníes, esta familia del cacique Olivera, que se asentó hace 4 años más o menos, yo solamente tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él, para poner en contacto una videollamada a través de un amigo, pero lamentablemente nunca pude llegar ahí a Ceguá, pero no están ahora. Ellos tienen una presencia que es intermitente, o sea, es parte de su territorio. Uruguay es parte de su ruta. Ellos hacen toda una ruta que tiene miles de años de atrás. En el 84, si mal no recuerdo, en la década del 80 llegaron también aproximadamente 30, era un clan familiar, aproximadamente 36, 37 personas,
estaba el Ñanderú Mariano, que sí conocimos, yo estuve varias veces con ellos estuvieron en mi propia casa también, en la década del 90, que yo los encontré, estuvieron en varios lugares de nuestro país, pero estuvieron también asentados en el Parque de Coq, ellos vendían sus canastos. Bueno, y actualmente en la coordinación tenemos a una hermana guaraní, que ella sí está en contacto continuamente con ellos, que aquí está su compañero Soler Vaz, que quizás pueda decir algo más, y la situación de ellos sí es muy vulnerable, porque ellos tienen sus propios sistemas de vida, son así errantes no, se establecen un tiempo, después vuelven y hacen todo un peregrinaje de ruta, ¿verdad? Tienen todo un camino, y siempre estuvieron ahí. Capaz que no sé si Sergio después podés aclarar algo más, decir algo más, lo que sabés. En realidad es un camino que ya es de los abuelos, permanente. Ellos pueden circular, incluso Juan tiene un documento hecho por un comisario en la época, ¿no?, que le daba el pase libre como para poder pasar por nuestro territorio. Justamente lo que decía Mónica, dentro de la coordinación tenemos dos hermanos que están referentes del Camino Guaraní en Biafra, ¿no?, del lado de Brasil y del lado de Misión, ¿no? Mi hermano es de 33 y mi compañera que es de Sauce. Ellos están en Brasil, del lado brasilero, en Azuá. En realidad viven de las artesanías que hacen. Es lo que tienen. Hoy día no están teniendo una buena economía, digamos, pero sabemos que hay contacto y bueno, por eso mismo, hoy día integrar la coordinación porque vincula a todos los pueblos ordinarios. Entonces, hoy o mañana es un respaldo para los hermanos también. Como ellos nos han brindado el apoyo en esto del convenio, ¿no?, los hermanos de Misiones, comunidades de Misiones de Guaraní, han hecho una nota en apoyo a lo que es la rectificación del convenio. Yo por ahí. Incluso si en lugar de ratificar el convenio, también estipula el convenio el derecho al libre tránsito de estos pueblos transfronterizos. El pueblo charrúa también es pueblo transfronterizo, hay charrúas en Argentina y en Brasil, pero el pueblo enviado guaraní también es. Sí, no sé si también aclarar una cosa, que hay otro pueblo transfronterizo que tiene las mismas características de los guaraníes, que son los taigas, que vienen estacionalmente todos los años por el departamento de Rocha, que allá, bueno, la gente del grupo charrúa de Rocha los recibe y todos los demás, todos los años, es como desde hace, bueno, el grupo de allá hace por lo menos 10 años que están en contacto con ellos, y ellos vienen, están 4 meses en Uruguay y después retornan a la parte de Río Grande do Sul, pero que son pueblos que han migrado para esta zona de manera milenaria. Y también hay un tema que es a trabajar con el tema de los migrantes, porque la mayoría de la población migrante de los últimos tiempos en Uruguay es indígena o afrodescendiente. Y entonces, y sobre todo, por ejemplo, Uruguay tiene una colectividad mapuche que está en vista como de que 2x3 se reúnen y eso, no está muy organizada, pero sí que mantiene su espiritualidad, sus costumbres y además de otros pueblos también. Y esto, digamos, hay que decirlo porque, digamos, muchas veces no se entiende que los temas de migrantes también son temas étnico-raciales en nuestro país, que involucran también cómo muchas veces la cultura occidental, que nos violenta a nosotros constantemente, también los violenta a ellos. Y son cuestiones a tomar en cuenta. El tema, si bien nosotros los charrúas somos, bueno, el 2,5, según algunos 4,5, depende como el porciento de la población, hay otros porcentajes más chicos de otras etnias y hay pueblos que están estacionalmente y que sean menos no significa que no existen.
y el no reconocimiento de población indígena en el Uruguay les niega el derecho de existencia a todos. ¿Caigas, habías dicho? Caigan. Caigan. Había otra mano levantada por allí, una otra pregunta sobre cualquiera de los aspectos manejados en esta charla, o no necesariamente, es buena oportunidad para escucharnos. Sí. Es algo medio tonto lo mío, pero quiero saber si es cierto. ¿Es cierto que los niños que hacen con la mancha mongólica tienen la sentencia indígena? La mancha mongólica es una mancha hipóxis, digamos, una mancha azul. Bueno, esa mancha efectivamente se toma como un indicador que nos puede decir, nos puede hablar de su descendencia indígena y o afro. Pero sí, se toma como un indicador y en determinado momento, en el Pereira Rosell, hace muchos años, los médicos, los pediatras, les llamaba mucho la atención la cantidad de niños que pasaban por sus manos con estas manchas. Tengo entendido que a principios del año 2000 también hubo una investigación en la Asociación Española a partir de los pediatras que también les llamaba la atención la aparición de esta mancha en un porcentaje importante de niños. No hemos podido dar con esos estudios que no fueron, digamos, difundidos por parte de la Asociación Española, pero sí, a partir de allí, eso fue como un llamado de atención y bueno, a partir de entonces, afortunadamente han habido estudios que aún están en marcha en esa dirección. O sea, son indicadores como otros indicadores físicos, pero sí tenemos que tenerlos como una señal de posible ascendencia indígena. Claro que sí. Sí. Sí, predominan en los amerindios y en los africanos. No quiere decir que no lo tenga, no sea. O sea, la gran mayoría lo tiene. Hay una minoría que no lo lleva, pero que tiene sangre indígena y no se le manifiesta. Pero la mayoría, Mónica Sanz hizo un estudio muy importante en el Pereira Rosell, yo creo, no sé, tiene un alto porcentaje, yo no lo recuerdo bien, pero no sé si fue más del 50. Más del 50. Eso es lo que quería aportar. Que era más del 50. Está publicado y pueden mirarlo en la web. Y bueno, hay otros marcadores como el diente en pala, que es una concavidad interna de los dientes, que es como pala, como la pala de pozo. También es otro marcador. Y también en la huella dactilar, el verticilo que se llama, que es como una espiral, que también es otro de estos indicadores. La mayoría predomina, el verticilo, que es la espiral, predomina en los amerindios. Es predominante, no es determinante. Eso es lo que dicen que la credencial. Exacto, la V y el 4. La V para las credenciales antiguas nos sacaban las huellas de todos los dedos y nos estaban ahí en la credencial. Hoy día nos sacan también, pero no aparece solamente en la cédula, ¿verdad? La del pulgar. Bueno, la del pulgar le llamaban V al verticilo, a la espiral. Y 4 en los otros dedos. Hay muchos abuelas, abuelos, bisabuelos que tenían gran cantidad de V's y 4. Eso quiere decir que lo más probable es que fueran descendientes de ti. ¿Tiene que ver con el número de letras, con las letras que nos ponen en la serie o no? No, nada. Por eso, complementando lo que contaba Mónica, hay muchas personas que se acercan a las distintas asociaciones, organizaciones y planes, porque en determinado momento de su vida se encuentran con la sorpresa de que en el árbol genealógico aparecía un tatarabuelo, una tatarabuela indígena, y eso como que les remueve y busca explicaciones. Hay muchísimos casos que se han dado o tenemos registrados desde el 80 hasta esta parte,
personas en esa situación que no parten de que no tienen un preconcepto hacia el indígena y se encuentran con un indígena en su familia y nos preguntan ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos verificar, constatar esto? Bueno, en esos casos, si se puede acceder a estas credenciales antiguas, es una forma de aclarar o ayudar a su propio árbol genealógico, que es bien interesante poder hacerlo. Están los indicadores a los que se refería, los indicadores físicos a los que se refería Mónica, y después está la posibilidad de la ciencia, ¿no? Hacerse un estudio de genoma, que ahora es más, está más difundido que hace algunas décadas atrás. Actualmente hay laboratorios privados que realizan esos estudios. También el área de antropología biológica de la Universidad de la República, de la Facultad de Antropología, en todos los casos tiene un costo, pero allí las personas interesadas, bueno, tienen, además de posibles indicadores o la historia familiar, que es otro elemento importante a tener en cuenta en toda esta búsqueda, también quienes puedan tener acceso a estos estudios lo pueden hacer, claro que sí. Afortunadamente son muchas las personas que se encuentran con esto y bueno, eso es disparador para procesos personales de los más diversos. Les decía, en el mejor de los casos, personas que no tienen preconceptos y que de un día para el otro empiezan a buscar respuestas. Esas respuestas forman parte de un camino personal. Luego esas inquietudes pasan a la familia, a los hijos. A la larga esas personas, en algunos casos, terminan acercándose a las organizaciones, toman conciencia de lo indígena. Así que, si es el caso de alguno de los presentes, bienvenido sea a la causa. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan algunos minutos más antes de retirarnos. Tenemos un plazo acotado para terminar la charla, así que Gerardo, las últimas preguntas. Preguntan acá porque estamos en la transmisión en directo, preguntan ¿qué aportes se pueden generar desde las ciencias sociales? Me imagino que la pregunta irá dirigida a personas que estén ejerciendo como profesionales de ciencias sociales. ¿Qué aportes consideran las organizaciones que se pueden generar desde la ciencia social? Bueno, en esta pregunta me encantaría escuchar a algún docente o estudiante que esté presente en esta casa y que nos pueda ilustrar en esta pregunta, quiero decir. Yo podría decir qué esperamos las organizaciones de las ciencias sociales, qué esperamos de ciencias sociales, qué esperamos de la UDELAR, qué esperamos del PIT-CNT, qué esperamos de la Federación de Secundaria, qué esperamos de la red de ollas populares, qué esperamos de la Intersocial, qué esperamos de las alcaldías, de los municipios y de los vecinos. Esperamos que en el censo 2023 nos miremos al espejo real de la verdad y dejemos atrás el discurso hegemónico de Uruguay, país sin indios, y dejemos atrás el discurso atrasado de la Suiza de América, dejemos atrás los discursos coloniales, patriarcales e imperialistas, que nos saquemos el facho de adentro y que nos reconozcamos como lo que somos. Ese tercio que Mónica Sanz atestigua en sus estudios, ese tercio de población uruguaya que tenemos por lo menos un bisabuelo o una bisabuela, bueno, que cuando vengan las preguntas del censo, si los censores, como la vez pasada, muchos no la hacen, bueno, que le digamos, que nos hagan la pregunta étnico-racial y que todos apoyemos la campaña de autoidentificación que las organizaciones indígenas estamos a punto de lanzar o que la estamos lanzando ahora. Para mí, cada vez que un charrúa, una charrúa o una descendiente, como se reconozca,
levanta la voz para hablar, y como acá que se dice, este libro es un homenaje para los ancestros, bueno, ese es un gran grito de paz de nuestra nación charrúa, de nuestro corazón charrúa, a toda la sociedad uruguaya para este momento tan crucial en la historia. Ustedes fíjense, habemos un montón de gente acá en la sala, ¿no? Estaban las novelas de la tarde, estaba Netflix, y sin embargo decidimos estar acá con esta temática, con esta propuesta y con este llamado a la conciencia. Entonces es muy importante eso, que todos empecemos a tomar conciencia, como se decía hoy, en lo cotidiano, hablemos con los compañeros de ciencias sociales, los compañeros de la UDELAR, los familiares, los vecinos, y observemos eso, observémonos, busquemos la verdad, busquemos esa justicia, y bueno, sería sumamente importante que todos y todas nos preocupemos en informarnos. Yo no digo que tengan el nivel de entusiasmo, el nivel de militancia que tenemos nosotros, pero que se interese, que sea un tema en la casa, que sea un tema no solamente de la Navidad y el Mundial y Messi y todas esas cosas, que está bárbaro, pero que sea un tema en cada hogar de los uruguayos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las despedidas, que haya eso en el censo. ¿Tenés idea de que hay una pregunta étnico-racial? ¿Tenemos idea? Bueno, que nos apoyen justamente. Eso podemos esperar las organizaciones de las personas conscientes que hay en ciencias sociales, que agradecemos muchísimo a esta casa, agradecemos muchísimo a la UDELAR, y que se dé esta posibilidad, que haya personas que respeten la democracia y la libertad cuando hay otras personas que le quieren poner el pie por arriba de manera verticalista. Entonces, agradecerle, Mari Pir, a todos y a todas por ayudarnos, porque yo ya estoy convencido de que muchos de acá se van a ir y lo van a hacer y nos van a ayudar, y de esa manera nos vamos a ayudar a todos como familia, como esta sociedad. Si podemos pensar la sociedad ahora que se viene la Navidad y se habla de la familia y todo eso, bueno, pensemos la sociedad uruguaya como una familia. Pensemos una sociedad uruguaya como una familia con una herida abierta, hace no tanto, hace 3-4 generaciones, un ratito en la historia. Pensemos en eso y pensemos en qué podemos aportar cada uno y cada una para ayudar a la sanación de nuestra familia. María Pir, muchas gracias. Hablando de lo que estoy mencionando, y pude darlo primero, yo ya hace bastantes años que vengo trabajando con la Consejo de la OTA, regresiones, trabajos a niveles energéticos, elevación de almas. O sea, si puede seguirnos trabajando también allí. La primera cosa que tenemos que hacer todos, o que tendríamos que hacer todos, te digo que yo tengo las 4 razas en mi sangre: indígena, negra, blanca y asiática, para los japoneses. Lo primero que tuve que hacer es hacer una integración de todos. ¿Qué pasa? Te voy a dar un caso. Yo tuve 18 años viviendo en España y me encontraba poco y nada con gente racista. Lo más gracioso que fue que aparecía había un negro adelante. Le estoy hablando de peleando con la policía en un aeropuerto, en un tren, parando el tren. Muy fuerte el tema. Pero me pregunté qué está pasando, para que me ponga gente. Investigué algo. La sangre negra, que era lo que yo veía a través de aquellos hombres, se meten unos ancianos además. Resulta que descubrí que el racismo venía por parte de los negros por haber sido esclavos de los blancos. No nos podemos olvidar de eso. Con los indígenas hicieron sanar las heridas de los indígenas que se vieron agraviados, digamos, por tener a los blancos acá en el territorio. ¿Y sabes dónde lo vi clarito eso? En el 2002, los españoles, sintiéndose agraviados de la cantidad de gente de Latinoamérica que fue allí. Yo fui una excepción porque en todos lados me decía que nadie invitaba a la casa, a mí todo el mundo me invitaba a la casa. Entonces, me llamó mucho la atención lo de violentar.
tenemos que ver de dónde estamos haciendo las cosas, si de la paz, el amor y la integración o desde la lucha. Otra cosa quiero agregar. Nuestras descendencias indígenas vienen desde Lemuria. 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 Sí tenemos más de 3.000 años, pero no somos indígenas, somos todos, porque todos vivimos allí. Y a través de las dimensiones pude ver que están español de la corona aprendiendo a nuestro pueblo, a los pueblos indígenas, como también indígenas, apoyando o tratando de sacar a los españoles. La única lucha que tenemos somos nosotros con nosotros. Si no integramos nuestra sangre a toda la casa, va a seguir la lucha exterior. Te aseguro que todos esos trabajos lo he hecho durante todos estos años. Yo, perdón, voy a permitirme como indígena discrepar un poco, porque creo que primero que el racismo no es algo, no puede existir el racismo hacia los blancos, porque el racismo es un sistema de desigualdad en el cual hay estudios sociológicos en el cual tanto las personas afro como las personas indígenas tenemos diferencias salariales con las personas blancas y hay cientos de años de sometimiento, de maltrato y de todo. Y creo que lo principal es la lucha, porque sin lucha no se consigue ni el amor, ni la armonía, ni nada por el estilo. Y lo principal, el ideal que nos guía en esa lucha es el ideal de justicia, porque no puede haber amor, no puede haber paz y no puede haber nada parecido si no hay justicia. Porque se tiene que hacer justicia. Si no hay justicia, no hay manera de que haya paz, porque la paz, el perdón o lo que sea y demás, no es simplemente, no puede haberlo sin justicia, porque no puede ser que una persona se mande 300 años de macana, 500 años de macana y de repente está todo bien. No, tiene que haber un resarcimiento, tiene que haber una justicia. Si no hay justicia, no puede haber todo eso que tú decís. Y después yo me permito discrepar con lo de Lemuria porque son, digamos, creencias espirituales que no son nuestras creencias como charrúas. Nuestras creencias como charrúas, uno de repente puede ver leer los textos de Rosita Alvariño o escuchar sus antiguas palabras sobre las memorias que le transmitieron o escuchar las memorias que le transmitieron sus abuelos que difieren un poco de eso, y te lo dice una persona que lleva acá adentro en su guayaca las hojas de donde está sembrado su padre. Lo principal es nuestra memoria y nuestros ancestros, pero tiene que haber justicia para que haya, digamos, esa sanación, o prefiero llamarlo, mejor dicho, como una síntesis, por así decirlo, de hacer una síntesis en la cual logremos esa armonía. Porque lo principal es cómo lograr el buen vivir. ¿De qué se trata? De vivir en una armonía social, en una armonía desde el todo, desde cómo nos alimentamos, cómo vivimos, y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pero para eso es necesario que haya justicia. Disculpa. No. Claro, no. Apoyando lo que dice Inshallah acá, yo cuando me expresé, hablé de una sanación. La sanación, si no hay verdad, si no hay justicia, no hay ningún tipo de sanación. Sanación no es revancha. Se toma la palabra lucha llevada hacia lo que es la violencia o ese tipo de revancha, rencores. Nosotros no estamos hablando nada de eso. Cuando vamos al Cipuede y los ancestros nos hablan, no nos hablan de nada de eso. Nos hablan de que ellos están bien con nosotros, que nosotros estemos bien, que estemos unidos, y ellos están sanando con nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos trasladar. No una revancha, no devolver el sable por el sable y el mal por el mal. No existe para nosotros como nación charrúa, pero sí existe basarnos en la verdad. Si nosotros inclinamos la frente como guerreros y guerreras ante la Madre Tierra y pedimos una verdad para los huesos de nuestros abuelos que están enterrados acá y para los niños que están naciendo en el Pereira Rosell, más del 50%, y en los que están volviendo. Pero como hoy por hoy fuimos incluidos a esta sociedad por la fuerza.
porque esa es la realidad. Pero estamos viviendo en esta sociedad y tenemos muchos valores positivos para aportar a la sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, basado en la verdad y basado en una sanación. No revancha, no nada de eso. Y que no tengan miedo, que no nos vamos a ir con las boleadoras y las lanzas a sacarles los territorios. Es así, ese sentimiento de sanación. Lo que pasa es, claro, con las investigaciones que tuve que hacer acerca de una familia, te puedo decir que la sanación la pidió Europa a nivel álmico, América era la luz de Europa, y se hizo a la forma bestia, como se podía haber hecho la forma bestia. Pero cuando uno investiga más a fondo lo que hay, y es más fácil, eso es lo que hay. Bueno, me haces acordar algo para terminar cortito, queda para la próxima charla, la profecía del cóndor y el águila. La razón y la ciencia de Occidente y el sentimiento que tenemos los pueblos originarios del sur. Me hizo acordar eso. De repente sí, Europa pidió la sanación porque la necesitaba, y cuando se encuentre eso, el cóndor y el águila, como familia humana vamos a ir todos para adelante. También una cosa, por ejemplo, a la pregunta que decía, capaz que más que de ciencia social, en realidad, por ejemplo, gente de psicología que se interese en investigar, por ejemplo, el impacto psicológico del genocidio en todos los que estamos vivos hoy en día, por ejemplo. Y preguntaban, desde las ciencias sociales, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero que nada, estudiar. Y realmente porque muchas veces pasa que la antropología le ha dado paulatinamente la razón a las memorias de nuestros antepasados. Pero es necesario no solo estudiar el pasado, sino que desde ciencias sociales se estudie el presente. Y eso me parece sumamente importante. Y no solo ciencias sociales, psicología también y otras ramas. Las ciencias ambientales también. Por ejemplo, en esto del proceso del reconocimiento por nuestros derechos es muy importante tener datos. Y desde las facultades, esta facultad, esta escuela, esta casa, donde surgen los estudios sociodemográficos, a partir de los censos, a partir de la encuesta de hogares. Es muy importante saber de nuestra situación. Nosotros sabemos por la vida, por la experiencia, dónde estamos los indígenas, en las capas inferiores de la sociedad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los jóvenes indígenas? No terminando el liceo, están en el INAU, están en las cárceles. Si pudieras ir a la cárcel vas a ver muchos rostros indígenas, de jóvenes y adultos. Están en los cinturones, en todos los lugares de pobreza. Están en los ómnibus que vienen cargados para Apositos, a Carrasco, donde vas a ver los rostros de las mujeres, las empleadas domésticas. Ahí está. El BPS ha hecho un estudio sobre, por suerte el BPS se está comprometiendo, y hizo un estudio recientemente sobre que hay empleadas domésticas indígenas en Uruguay, que no son las migrantes, son de acá. O sea que todos venimos de ahí. Rascamos un poquito, mi madre fue empleada doméstica, yo también fui empleada doméstica. Todos venimos de ahí. Y eso es una justicia que con paz, con armonía, yo creo que todos estamos implicados, no solamente nosotros. Toda la sociedad uruguaya debería estar trabajando para ese resarcimiento. Y bueno, muchísimas gracias por venir. No se olviden de que Gerardo trajo su libro, es un hermoso libro, donde ustedes ahí van a poder entender bien las historias, no solamente personales de cada uno de los que están entrevistados, sino las historias colectivas, porque todos estamos relacionados. No hay en el mundo indígena no existe el yo, existen nosotros. Entonces, esos aportes conforman el rompecabezas de la memoria que tenemos que empezar a armar.